Después del gran diluvio, las aguas se retiraron y el arco iris brilló en el cielo como una promesa. La humanidad comenzó de nuevo, hombres, mujeres y niños llenaron la tierra. Por un tiempo, todos hablaban el mismo idioma, entendiendo sin esfuerzo palabras que unían corazones. En las llanuras de Sinar, un grupo de hombres contempló el horizonte bajo el sol dorado. Dijeron, hagamos algo grande, algo que nos haga famosos, algo que llegue hasta el cielo. Así nació la idea de construir una torre que tocara el firmamento, un sueño que cambiaría el destino del mundo. Miles de manos trabajaron juntas, fabricaron ladrillos y levantaron muros. La torre comenzó a elevarse, majestuosa, apuntando al cielo como si pudiera alcanzarlo. Los líderes se miraban con orgullo, seguros de que serían recordados por siempre. Pero en medio de tanto trabajo, la gratitud se apagaba. Nadie hablaba de Dios. Nadie mencionaba su nombre. El corazón de la humanidad se llenaba de orgullo, mientras el cielo observaba en silencio. Mientras los hombres soñaban con tocar el cielo, una historia divina estaba por comenzar. Una historia sobre el poder de la unidad y el peligro del orgullo. Hasta dónde llegará el hombre cuando olvida a quien le dio la voz para construir sus sueños. La torre crecía sin descanso, cada amanecer traía un nuevo piso. Desde lejos, parecía una lanza atravesando las nubes, asombrando a niños y adultos. Nada podrá detenernos, decían, mientras el aire se llenaba de polvo y voces humanas. Pero algo cambió, palabras diferentes comenzaron a surgir. Pásame el ladrillo, decía uno, y el otro respondía confundido. ¿Qué dijiste? Al principio, parecía un malentendido, pero pronto las discusiones crecieron, causando errores y accidentes en la construcción. Dios observaba desde lo alto, viendo cómo los hombres usaban su fuerza para desafiarlo. Querían ser dioses por sus propias manos. Confundiré su lenguaje, para que ya no se entiendan entre ellos, decidió. Y el caos se desató en un instante. Los obreros hablaban, pero nadie comprendía nada. Un hombre pedía agua y recibía ladrillos, otro pedía fuego y le traían barro. Los gritos resonaron por el valle, algunos lloraban, otros se enojaban, y muchos dejaron sus herramientas. Familias enteras se marcharon buscando lugares donde otros los entendieran. La torre, símbolo de poder, se detuvo como una herida inacabada. Desde la distancia, los que se alejaban la miraban por última vez, muda testigo de su propio fracaso. El viento soplaba entre los muros incompletos, llevando los restos de un sueño que comenzó con unidad. El cielo, sereno, recordaba una verdad olvidada. No se llega al cielo construyendo hacia arriba, sino mirando hacia adentro. En aquel valle nació la diversidad de lenguas del mundo. Aunque los hombres se dispersaron, Dios seguía acompañándolos, esperando que comprendieran que la grandeza está en la humildad. La verdadera unión no nace del orgullo, sino del amor. El objetivo parecía simple, construir una torre que llegara al cielo. Pero detrás estaba el deseo de dejar huella, de ser recordados, de no depender de nadie. Queremos un nombre que nadie olvide, decían los líderes, soñando con un paraíso hecho por sus manos. Cada ladrillo representaba orgullo, cada piso una declaración de independencia. No necesitamos su ayuda, murmuraban algunos. Lo que comenzó como unión se convirtió en una competencia contra el cielo, alejándose del propósito de poblar y cuidar la tierra. Dios no veía una torre, veía corazones queriendo ocupar un lugar que no les pertenecía. Su ambición, si no se detenía, los destruiría por dentro. Querían tocar la gloria con sus manos, pero olvidaban quién les había dado la fuerza para construir. Los hombres temían ser olvidados tras el diluvio. Hagamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, decían, para que nuestro nombre no sea borrado. Su meta no era solo levantar ladrillos, sino demostrar que podían alcanzar lo divino por su propio esfuerzo. La torre se convirtió en un símbolo de ambición. Cada piso era un desafío a los límites impuestos. Si llegamos hasta el cielo, nadie nos podrá detener, pensaban. Pero su propósito se transformó en una carrera por la fama, dividiendo sus corazones. Mientras la torre crecía, el orgullo también lo hacía. Los hombres olvidaron quién les dio la inteligencia, la fuerza y la voz para comunicarse. Las discusiones y rivalidades fracturaron la unidad, y el obstáculo más grande vino de arriba, la confusión. Dios no usó rayos ni fuego, sino algo más profundo, palabras que dejaron de tener sentido. La cooperación se rompió, los obreros se dividieron, y la torre quedó suspendida como un recordatorio de lo que sucede cuando el orgullo vence a la humildad.
Cuando la confusión se extendió, los líderes no entendían qué pasaba. Nimrod, el principal, gritó: «No nos rendiremos, usaremos señales». Cambiaron palabras por gestos y planos por dibujos, intentando crear un nuevo lenguaje para continuar la obra. Por un momento, pareció funcionar. La torre creció un poco más, pero los errores se multiplicaron. Un gesto significaba una cosa para unos y otra para otros. Los accidentes aumentaron, y el miedo comenzó a colarse entre los constructores. Los obreros se dividieron en grupos según su voz, buscando lugares donde se entendieran. Nimrod insistía: «Si Dios prueba nuestra unión, le mostraremos que seguimos siendo fuertes». Pero nadie compartía ya el mismo propósito, y la torre se volvió símbolo de frustración. Entonces, algunos detuvieron sus herramientas y se arrodillaron entre los ladrillos caídos. Comprendieron que no se trataba de subir, sino de escuchar. La verdadera estrategia nació: rendirse al reconocimiento de que el poder sin propósito se convierte en ruina. Los hombres dejaron los ladrillos y comenzaron a caminar, cada grupo siguiendo su propio camino. La estrategia del hombre terminó, y comenzó el plan de Dios: un mundo de lenguas distintas, pero con la posibilidad de unirse por amor. El día en que la torre quedó en silencio, la humanidad entendió su límite. Nimrod subió por última vez los escalones, viendo cientos de grupos marcharse con idiomas nuevos. Ya no eran un solo pueblo, sino muchos, cada uno con un sueño diferente. En ese silencio, comprendió que el cielo no se toca con manos, sino con el alma. Un grupo se reunió al pie de la torre, compartiendo pan con gestos sinceros. A pesar de la confusión, seguían siendo parte de la misma humanidad. Dios no solo confundió su lengua, sembró la semilla de la diversidad. Cada grupo llevó su idioma, su cultura, su manera de ver el mundo. El eco de Babel quedó en cada lengua, recordando el momento en que el hombre aprendió lo que significa entender. El valle de Sinar quedó en silencio, solo el viento movía la arena entre los restos de la torre. Los pueblos se esparcieron por montañas, mares y desiertos, cada uno con su idioma, pero compartiendo el mismo pasado y la misma lección. Con el tiempo, las ruinas de la torre se cubrieron de polvo, pero su enseñanza perduró. Las generaciones escuchaban las leyendas de Babel, entendiendo que no hay progreso sin respeto y unión con Dios. La grandeza sin humildad siempre se derrumba. La historia de Babel nos recuerda que el orgullo tiene límites. Cuando olvidamos la humildad, incluso los proyectos más grandes se desmoronan. La torre, nacida de la unidad, terminó dividida por la soberbia, enseñándonos a reconocer nuestra dependencia de algo mayor. La dispersión de los pueblos nos muestra que la diversidad es una oportunidad. Aunque seamos distintos, compartimos un mismo origen. Cada idioma, cada cultura, es un recordatorio de que la grandeza está en la cooperación, no en la competencia. La Torre de Babel nos invita a reflexionar: alcanzar el cielo no se trata de cuán alto llegamos, sino de cómo nos relacionamos. Aprender a escucharnos y respetarnos nos permite construir algo duradero, más allá de cualquier torre física.